Iglesia, Dios te bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor por un día más de vida que nos permite en el día de hoy. Y pues hoy, domingo de resurrección, seguimos celebrando y traemos a la memoria la resurrección de nuestro Salvador, de nuestro Jesucristo, aleluya. Así que en esta mañana te invito a que junto a mí pues levantes oración al Señor y dándole gloria y honra porque Él resucitó, porque Él vive, porque Él reina, porque es real y porque un día estaremos delante de Él por la eternidad. Así que te invito a que cantes conmigo estas alabanzas al Señor. Aleluya.
Y para terminar vamos a cantar ese cántico declarando cuán hermoso es el nombre de nuestro Jesús. Aleluya. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es tu nombre, cuán hermoso es tu nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es tu nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es tu nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es tu nombre, majestuoso es tu nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es tu nombre, poderoso es tu nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es tu nombre, incomparable es él. Poderoso es tu nombre, no hay otro nombre. Inigualable, inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad.
Muy estimados hermanos, en esta mañana, que la gracia, la paz del Señor sea con todos. Qué bueno poder encontrarnos una vez más a través de este medio de comunicación. Reciba nuestro saludo, nuestro abrazo y nuestro deseo de que el Señor esté cuidando, prosperando, protegiendo a todos y cada uno de los hermanos. Hasta el día de hoy, pues que damos gracias al Señor, que no tenemos noticia de que alguno de los hermanos de la iglesia haya sido afectado por esta condición. Le invitamos para que aproveche la oportunidad y comparta con otras personas esta experiencia de culto, notifíquelo o dele compartir para que otros también puedan seguir las incidencias de esta actividad que se celebra desde el templo de la 65 Infantería de Río Piedra, Iglesia de Dios Pentecostal. Gracias, amados, por permitirnos en el día de hoy poder entrar a su casa y esperamos que Dios siga bendiciéndonos como hasta el día de hoy así lo ha hecho. Luego de esta hermosa experiencia de adoración, de cántico al Señor, donde expresamos al Señor lo hermoso que es, quisiéramos compartir con ustedes la palabra del Señor en este nuestro día donde celebramos la resurrección. Tanto diferente a lo que nos acostumbramos o tenemos acostumbrados. Aquí en nuestro templo acostumbramos el día de hoy poder celebrar lo que llamamos semilla de resurrección, pero por estas circunstancias que ya todos conocemos tenemos que cambiar el formato de nuestra programación. Así que celebrando la resurrección de Cristo, que es la noticia más extraordinaria que ha podido conocer el hombre, quisiéramos compartir la palabra del Señor bajo el tema el poder de la resurrección. Padre, en el nombre poderoso de Jesús nos acercamos a ti en esta mañana, agradeciéndote el privilegio que tú nos concedes, Dios, de poder estar aquí compartiendo con mis hermanos y con todos aquellos que a través de estos sistemas se unen este momento de adoración, este momento de reflexión, Señor, de proclamación de tu palabra. Oramos para que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo, Señor, abra la palabra y se convierta en el rema que cada uno necesita en su vida en esta hora. Palabra de dirección, palabra de ánimo, palabra de transformación, palabra de vida. En el nombre maravilloso de Jesús, oramos, Dios, y te damos gracias sabiendo que harás más de lo que esperamos y pedimos. Adorado el nombre del Señor por siempre. ¿Sabe, amados hermanos? Resulta interesante que mientras el nacimiento de Jesús no se registra en todos los evangelios, sino que solamente 2 de ellos hacen un alto e inician el evangelio con esa experiencia, con esa parte histórica del nacimiento de Jesús. Sin embargo, la muerte y resurrección de Jesús aparece en los 4 evangelios. Y resulta también interesante que en cada relato hay detalles que son exclusivos de ese evangelio, lo que significa que no aparece en los otros. Y esto, en vez de ser un elemento para hablar de contradicciones, es la pieza clave para la comprensión del evento. Usted sabe que cuando ocurre un crimen o un accidente, los que presenciaron se fijan en detalles distintos de ese evento.
Por eso cuando las personas que están investigando para poder tener un cuadro exacto de lo que ocurrió en el accidente o en el crimen, entrevistan a los testigos presenciales. Cuando hay cámaras en el lugar de los hechos, se buscan las grabaciones de cada una de las cámaras para poder tener los diferentes ángulos, tomar las tomas de los diferentes ángulos para que no se escape nada de lo ocurrido. Aunque estemos un grupo de personas, 10 personas presenciando el evento, cada uno quizás está fijándose en detalles, unos detalles en particulares. Es por eso que para poder tener una secuencia o un orden de los sucesos ocurridos en ese día, recurrimos a lo que se conoce como una armonía, que es entrar en cada uno de los evangelios y hacer una armonía de todos ellos y colocar los eventos en la secuencia y orden en que ocurrieron. Por eso hoy, amados hermanos, quisiera no hacer una armonía, sino tomar varias imágenes de los eventos o del evento de la resurrección según lo presentan los diversos evangelios y así poder reflexionar brevemente sobre el poder de la resurrección del que habla Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 10, cuando afirma o dice, a fin de conocerle y el poder de la resurrección. Así que, amados hermanos, quisiera por un momento que pudiéramos reflexionar, repito, sobre el tema, el poder de la resurrección. Y voy, repito, a utilizar diversas pinceladas que nos dan los evangelios de ese mismo evento. Primero, quisiéramos que nos fijáramos que el poder de la resurrección para cambiar nuestro estado de ánimo. Cuando usted busca los evangelios, la historia de la resurrección, de lo que ocurrió en aquella domingo, aquel primer día de la semana, como lo describe el evangelio, y los personajes que estaban involucrados en esa mañana, y se encuentra a ellos yendo hacia el sepulcro, encontrará que Mateo dice, no tengan miedo. Marcos dice, no se asusten. Juan dice, no llores. Mateo y Lucas nos dicen que era muy de mañana cuando las mujeres salieron rumbo al sepulcro. Juan es más específico y dice que todavía el sol no había salido, que todavía estaba oscuro. Y yo quisiera fijar nuestra atención en esa expresión de Juan, todavía estaba oscuro. Y ese es el primer cuadro que quiero tomar para dirigir mi primera reflexión de la mañana de hoy. La resurrección de Jesucristo nos da suficientes motivos, suficientes razones y certezas para confiar y seguir a Jesús. Aquellas mujeres, amados, no fueron al sepulcro pensando en que el Maestro había resucitado. Ellas no salieron de su casa luego de haber pasado horas angustiosas desde el momento de la crucifixión. Esa
tarde del día antes del día de reposo, para luego estar todo el día de reposo escondidos, llenos de tristeza, llenos de aflicción, por todos los eventos ocurridos, habiendo sido testigos presenciales de la horrenda muerte de su maestro. Cuando por fin terminan las celebraciones del día de reposo, temprano, yo pienso que la ansiedad, aquella ansiedad que no los dejaba, quizás no los dejó dormir, que quizás no les permitió tener tranquilidad, sosiego y paz durante el día del sábado. Así que temprano en la mañana, a las primeras horas del amanecer, en esas primeras horas que las personas indican que son precisamente las horas antes del amanecer, las más oscuras, en esas primeras horas abandonan su casa y salen camino al sepulcro, repito, no en la expectativa de encontrar al resucitado. Iban con un corazón deshecho por la tristeza que se aumentaba en su peso, en su corazón, ese sentimiento de impotencia, de no poder hacer nada, de no haber podido hacer nada, de haber estado allí cerca a la cruz, haber participado del proceso y verse impotentes de poder hacer algo. Así que iban descorazonadas, afligidas, sumamente tristes, llenas de frustración, caminando en esa oscuridad antes del amanecer, como dice Juan. Amados, aquí nuevamente cada testigo da detalles del cuadro que vieron. En Mateo se nos dice que hubo un terremoto y un ángel descendió, movió la piedra y se sentó sobre ella. Mientras Juan, repito, dice que era todavía de noche cuando las mujeres iban al sepulcro. Mateo presenta entonces que en esa hora del amanecer, cuando todavía no era de día, cuando todavía estaba oscuro, algo había ocurrido en el sepulcro. Pero las mujeres que se dirigían allí no tenían conocimiento de ello. Por tanto, en medio de la oscuridad, bendito el nombre del Señor, iban, repito una vez más, llenas de tristeza, llenas de aflicción, llenas de frustración, con una carga pesada sobre ella. Bendito el Dios del cielo. Y ese precisamente es el cuadro que yo quisiera enfatizar en esta mañana de resurrección. Y decirte, en medio de cualquier oscuridad, en medio de cualquier desilusión o frustración, bendito el nombre del Señor, de esas que la vida a veces nos confronta, nos lleva, de esas situaciones como las que estamos viviendo, inesperados, donde hemos tenido que separarnos de nuestra familia, separarnos de los que amamos, separarnos de los amigos. Tenemos que estar encerrados, bendito el nombre del Señor, en medio de cualquier situación
de esa oscuridad emocional, de esa oscuridad espiritual, de esa oscuridad física, de esa oscuridad de nuestra salud, debemos volver a recordar que hay un nuevo día y un amanecer, que la luz triunfa sobre las tinieblas, que la vida triunfa sobre la muerte, que la justicia triunfa sobre la injusticia, que la verdad triunfa sobre la mentira, que el amor triunfa sobre el odio. Es impresionante, amados hermanos, la Biblia es impresionante. Hay un salmo en la Escritura, Salmo 118, escritos muchos siglos antes del evento de la muerte y resurrección de Jesús. Y en ese salmo el salmista expresa que el Señor es nuestra alegría y nuestro gozo porque en su momento actuó. Permítanme leer algunos versos de ese salmo. Salmo 118, voy a leer los versos 1 y 2, los versos 16 y 17 y los versos 22 y 23 que dicen: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Amado, proféticamente el Espíritu inspiró a este salmista hace tantos siglos atrás, y era como si estuviese mirando por una ventana los hechos de la humanidad y los hechos del Mesías. Ciertamente, herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. La Biblia dice, bendito el nombre del Señor, que el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue despreciado, fue desechado, fue asesinado como un vil ladrón allí en la cruz. Pero el salmista nos dice: cantemos, demos gloria al Señor, proclamemos la misericordia de Dios. Bendito el nombre del Señor, porque la diestra de Dios lo ha hecho. No moriré, sino que viviré para contar lo que Dios ha hecho. A ese Jesús que despreciaron, rechazaron, asesinaron vilmente, fue enterrado, fue sepultado. Bendito el nombre del Señor. Y cuando las tinieblas se abalanzaron, arroparon la tierra, luz resplandeció sobre ellos. Bendito el nombre poderoso de Jesús. El poder de la resurrección que cambia nuestro estado de ánimo, para cambiar nuestra tristeza, para cambiar nuestra aflicción, para cambiar nuestro dolor, para cambiar nuestra desilusión, para cambiar nuestras frustraciones. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Saber que hay un Jesús que triunfó y saber que hay un Jesús que hace nueva todas las cosas. Bendito el Dios del cielo. Ese Jesús resucitado, esa noticia de la resurrección transformó el corazón de aquellas mujeres que iban tristes, cabizbajas, doloridas, apesadumbradas, frustradas. Bendito el nombre del Señor.
su estado de ánimo cambió cuando se encontraron con el Cristo resucitado, con el sepulcro vacío, con un ángel que les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? La Biblia dice que salieron de allí gozosas a compartir la nueva noticia. Adorado el nombre del Señor. El poder de la resurrección que mueve lo imposible, que hace que lo imposible se haga posible. Aparentemente, según Marcos y Lucas, el propósito que tenían las mujeres al ir al sepulcro era para terminar el proceso de embalsamamiento del cuerpo del Señor. Repito, no fueron allí en la expectativa de encontrarse a Jesús resucitado. Iban camino al sepulcro para dar su última atención, el último detalle, la última muestra de afecto al terminar el proceso de embalsamamiento de cubrir con especias aromáticas el cuerpo del Señor. Además del dolor causado por la pérdida del amado, e ir con aquella gran y profunda tristeza que quebrantaba su corazón, había también una gran preocupación. El evangelista dice: y se preguntaban por el camino, ¿cómo moveremos la piedra? Había el deseo de cumplir con el rito de perfumar el cuerpo y terminar el detalle de sepultura. Pero había la preocupación de que no podían tener acceso al sepulcro porque el sepulcro estaba cubierto, estaba tapado con una piedra. Adorado el nombre del Señor. No era cualquier piedra. La Biblia describe que era una piedra grande, pero además de ser una piedra grande que tapaba la entrada al sepulcro, el evangelista dice que estaba sellada por decreto del imperio que prohibía que se abriera. La piedra pesada, y adicional a que la piedra era pesada, tenía un sello por decreto imperial que prohibía abrirla. Esa piedra, amados hermanos, es figura de lo que aparentemente es imposible. Aquella piedra era una limitación para aquellas mujeres. Ciertamente era imposible que ellas pudieran moverla. Ciertamente la fuerza de esas mujeres no era suficiente para poder quitar la piedra. Pero no adicionar a que no tenían la capacidad física para moverla, le impedía también que había un decreto que ordenaba y decía: nadie la puede quitar, nadie la puede mover, nadie la puede abrir. Bendito el nombre del Señor para siempre. Yo no sé, amado, cuántos de los que me escuchan, cuántos de los que me ven, al igual que esta mujer, bendito el nombre del Señor, tienen ante sí algo que parece imposible. Han puesto en tu encierro una piedra que es imposible de mover.
Pero no solo han puesto una piedra inmensa que entorpece tu salida, sino que han decretado que nadie te puede ayudar a moverla. Hay decreto de muerte, hay decreto de inmovilidad, hay decreto de que jamás saldrás de tu encierro. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Hay un acta que se ha escrito contra ti. Hay un documento escrito que determina que es imposible para ti poder salir de donde está. Adorado el nombre del Señor. Lo que ocurre, amado, es que quien escribió el decreto no sabía que había otra autoridad en el cielo que había decretado otra cosa. Bendito el Señor por siempre. Y su decreto deshace cualquier otra cosa decretada. Hay una voz celestial, aleluya, que sale del trono de Dios y dice: ángel, ha llegado la hora de quebrantar el sello y de mover la piedra. Apresúrate a hacerlo. Aleluya. En segundos, como un rayo cruzó el firmamento y la piedra que estaba sellada comenzó a moverse, y quien había sido crucificado, muerto y sepultado salía victorioso del encierro de la muerte. Oh, poderoso el Señor. No importa lo que hayan decretado sobre ti. Adorado el nombre del Señor. Hay decretos que han sido puestos en tu contra, amado. Esto me recuerda, amado, un pasaje que aparece en la carta de Pablo a los Colosenses, donde Pablo, hablando del evento de la cruz, dice que el crucificado que resucitó tomó el acta de los decretos que nos era contraria. El acta que se había escrito, donde te inmovilizaban, donde te aprisionaban, donde determinaban ruina, dolor, enfermedad, tristeza, amargura, derrota, condenación. Pablo dice: Jesús, el resucitado, tomó, aleluya, con toda autoridad el acta de los decretos de nuestra contra y los rompió, los canceló, los exhibió a las potestades y principados, diciendo: consumado es, tetelestai, cancelado. Aleluya al Señor. Resurrección, amado, es volver a la vida. Algo que estuvo muerto regresó a la vida. En esta mañana en que celebramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos que decir como Pablo, bendito el nombre del Señor, en su carta a los romanos: el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos también nos levantará, también nos levantará, también nos dará vida, también romperá las ligaduras de muerte, también romperá las ligaduras de condenación, también romperá todo lo que nos ata aquí en la tierra. Ese espíritu de resurrección hoy se mueve en la iglesia, hoy se está moviendo en tu casa, hoy se mueve en tu salud, hoy se mueve en tu finanza, hoy se mueve en tu salud mental, hoy se mueve en tu salud emocional, se mueve para echar fuera la tristeza, la depresión, la enfermedad, la ansiedad, la preocupación, los miedos y los temores. Cambia nuestro lamento y nuestra tristeza, aleluya, en canción nueva. Bendito el nombre del Señor. Como dijera el salmista: tú has cambiado mi lamento
en baile. Bendito el nombre del Señor. Hay una nueva canción en nuestros labios. Hay una nueva canción en nuestra boca. El poder que mueve lo imposible y hace que lo imposible sea posible, coloca en nuestros labios canción nueva, canción de gratitud, canción de gozo, canción de victoria. Bendito el nombre del Señor. Nosotros cantamos en los domingos de resurrección. Solemos cantar y celebrar el triunfo de Cristo. No te quedes callado. Hoy es día de cantar. Hoy es día de cantar. Hoy es día de proclamar victoria. Hoy es día de proclamar la liberación. Hoy es día de proclamar libertad. Hoy es día de proclamar que lo muerto cobra vida. Aleluya. Demos. Celebrad a Cristo, celebrad. Él vive, aleluya, al Señor para siempre. Y tercera reflexión del poder de la resurrección es que ese poder de la resurrección ilumina nuestro entendimiento. Los evangelios dicen que las mujeres fueron, después de su encuentro allí con el ángel, su encuentro con el resucitado, fueron donde estaban los discípulos y contaron las cosas que vieron y oyeron. Y dice que ellas dieron testimonio de su experiencia, pero que ellos no creyeron, los discípulos no creyeron. Juan dice, y da un detalle que los otros no dan. Juan dice que cuando Pedro y otro discípulo que no se menciona el nombre, pero que será antes, todo parece indicar que es el mismo apóstol Juan que escribe, cuando escucharon la noticia por María Magdalena, salieron corriendo hacia el sepulcro. Dice el texto que ambos discípulos corrieron al sepulcro y que al entrar Pedro vio las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Y el sudario aparece cuidadosamente doblado y puesto en un lugar. Ese detalle que da Juan, que indica que el sudario había sido doblado y colocado con mucho cuidado en una parte donde, en la piedra tal vez donde habían colocado el cuerpo de Jesús, nos demuestra que no se trató de un robo hecho por los hombres, una profanación de tumba. Dice Juan en su capítulo 20, verso 8, 9, hablando de ese incidente, y el otro discípulo que llegó primero entró después y dice, vio y creyó. Y aclara, hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Luego los evangelios narran una serie de encuentros que tuvo Jesús con sus discípulos. Se apareció a 10 que estaban
en el aposento. Luego se aparece a los 11 cuando Tomás llega. Luego se aparece a unos que van camino a Emaús. Se aparece al grupo de los discípulos que habían estado pescando allá en el lago. Por una serie de días, la Biblia dice que por 40 días estuvo compartiendo con ellos y dando evidencias de su resurrección, hasta que ellos quedaron totalmente convencidos de que su maestro había resucitado. Aquellos hombres que no podían entender lo sucedido, lo creían, pero no lo entendían. Creían porque tocaron, palparon, comieron con él, pero no lo entendían. La Biblia dice, amados hermanos, que cuando esos discípulos fueron llenos del Espíritu Santo allá en Pentecostés, evento registrado en los capítulos 1 y 2 del libro de los Hechos, entonces entendieron a cabalidad lo sucedido y pueden comunicar, pueden explicar, pueden declarar, bendito el Dios del cielo, lo que ocurrió con el Cristo. Mire, a modo de ejemplo, el discurso o el sermón de Pedro dado aquel día de Pentecostés, o el sermón que dio luego de la sanación del paralítico. Pero además de ello, quisiera por un momento que fijara su atención en lo que Pedro declara y Lucas registra en el libro de los Hechos, capítulo 10, versos 34, 37 al 43. Dice el texto y leo: en aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, adorado el nombre del Señor, ustedes bien saben lo que sucedió en el país de los judíos, comenzando en Galilea, después que Juan predicó el bautismo. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no todo al pueblo, sino a los testigos que él había designado. A nosotros, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de la resurrección, nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Aquellos que en aquel momento de aquel domingo, después de la muerte del Señor, no podían entender los eventos que ocurrieron, no pudieron entender el porqué de la muerte, de la crucifixión, de la ignominia que tuvo que pasar el maestro. ¿Cómo era posible que muriese de esa forma? Ellos que no lo entendieron,
ahora a través del poder de la resurrección y del espíritu de vida pudieron comprender y entender lo que había ocurrido en el Gólgota y lo que había ocurrido en el jardín donde estaba el sepulcro. Nosotros, amados, como ellos, también nos encontramos en un proceso de entender las Escrituras para poder progresar. Sin entender todo, se nos llama a creer y avanzar. El primer llamado que nos hace el Señor es a creer. No nos llama a entenderlo. Dios no me pida que lo entienda. Dios me pide que le crea. Jesús no está pidiéndote en este día que tú entiendas cómo fue que resucitó. Él te está indicando el primer paso para que puedas entender lo que ocurrió es créeme. Aleluya al Señor. La única manera de conocer a Jesús es caminar con Él. Y en medio del camino, las dudas nos serán aclaradas y tendremos la certeza de que Él es quien dice ser. Los discípulos de Emaús, que iban camino a Emaús, y Jesús se encuentra con ellos y ellos no lo conocen. Comienzan a hablar de la decepción, de la decepción. Este fue uno más de los que se levantó diciendo que era el Cristo y lo mataron. El registro bíblico dice, Lucas, que entonces Jesús comenzó a hablar con ellos y tomando las escrituras de los profetas, comenzó a demostrarles que las escrituras decían que al Cristo era necesario que padeciese, muriese y resucitara. Adorado el nombre del Señor. No lo vamos a entender al principio, pero vamos a comprenderlo cuando lo conozcamos. Jesús nos invita a creerle y a seguirle. Luego que le creamos y le sigamos, entonces lo entenderemos. ¿Sabe, amado? Saulo de Tarso, un gran fariseo, un gran conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento, un gran maestro de la época, estaba convencido de que el mensaje de los seguidores de Jesús, el mensaje de los seguidores del Nazareno, era una gran mentira. Y se dispuso a revelar esa gran mentira. Se dispuso no solamente a demostrar que era una gran mentira, sino que se dispuso a borrar, a arrancar de raíz esa blasfemia y esa gran mentira. Y la Biblia dice que cuando iba camino a Damasco en su empresa para desenmascarar la mentira de los cristianos, una luz lo rodeó, le hizo caer al suelo, y esa luz le hablaba y le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él responde: ¿quién eres, Señor? Y la luz, o la persona que le hablaba desde la luz, le respondió: yo soy Jesús al que tú persigues. El que no creía, el que tenía conocimiento de las escrituras, conocimiento de la religión, y no creía en el Nazareno, después que se encontró con Jesús,
creyó en Jesús y siguió a Jesús, bendito el nombre del Señor, entendió a Jesús como quizás ninguno otro lo ha entendido. Nosotros necesitamos cambiar nuestro criterio y nuestra manera de entender las cosas, como lo hizo Pablo, para que podamos entender lo que hizo Jesús y el poder de la resurrección. Entiéndame, tenemos que desaprender para aprender. Pablo tuvo que sacar por un momento lo que conocía, dejarlo a un lado y comenzar a ver a Cristo en aquello que él conocía. Y cuando logró ver su conocimiento a la luz de la revelación de Cristo, se convirtió en la persona que mejor ha explicado a Cristo. Hay una expresión de él registrada en la carta a los Filipenses, bendito el nombre del Señor, que nos indica que necesitamos conocer a Jesús y experimentar el poder de la resurrección para poder llegar a que nuestro entendimiento se abra mayor. Dice Pablo: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Bendito el nombre del Señor por siempre. Ese mismo verso, en la versión de las Américas, bendito el nombre de Jesús. Traducción del lenguaje actual. Dice: por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección. La Reina Valera del 2015 lo traduce: anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección. La Nueva Versión Internacional dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Adorado el nombre del Señor. Necesitamos que el poder de la resurrección se haga una poderosa realidad en nuestra vida, para que transforme y cambie toda nuestra manera de pensar y toda nuestra manera de ser. Stan Slade dice en uno de sus comentarios bíblicos, y cito: sin cambio moral, sin cambios morales y éticos en nuestro diario vivir, nuestra participación en actividades religiosas no vale de nada. Es decir, nuestra asistencia a los cultos y a vigilias no puede tomar el lugar de las transformaciones que Dios espera encontrar en nuestra vida diaria. No es cuestión de ser religioso. Religioso era Pablo. Extraordinariamente religioso. Escuche su testimonio, tal como lo escribió en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 3 al 7. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día,
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. De acuerdo a los parámetros de la religión, Pablo era irreprensible. Hacía el culto, vivía el culto, visitaba el templo, enseñaba en la sinagoga, ofrecía, hacía el oficio. Pero ¿sabe qué, amado? Cuando tuvo su encuentro con el resucitado y el poder de la resurrección abrió su entendimiento, ese mismo Pablo que escribió en Filipenses que de acuerdo a los parámetros de la religión era irreprensible, dice ahora, bendito el nombre del Señor, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Adorado el nombre del Señor. No es la religión ni las actividades religiosas lo que me hacen santo, puro, recto y justo. Es el poder del Cristo resucitado que abre mi entendimiento para poder entender cuán pecador soy, para poder venir a los pies de Él, implorando su gracia y su misericordia. El Evangelio no es un anuncio vacío y tiene relación directa con una transformación que va ocurriendo en nuestra vida. El Evangelio de Juan enfatiza un proceso de crecimiento. Creer es un proceso en desarrollo y Jesús nos invita a formar parte de ese proceso, bendito el nombre del Señor, donde creemos, donde Él nos consuela, donde Él nos anima, donde Él nos acompaña, bendito el nombre del Señor, donde Él va haciendo en nosotros, como dice la Escritura, que por su Espíritu, trabajando y ministrando en nuestra vida, va desarrollando en nosotros nuestro carácter para que dejemos de ser niños y lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Ese proceso lo vemos en la vida de los discípulos y de los primeros cristianos, en la Escritura, en el libro de los Hechos, cómo fueron creciendo hasta convertirse en grandes hombres que sin temor y con un valor extraordinario proclamaron la verdad de la resurrección. Somos llamados cada día a vivir una nueva experiencia con el Señor y no quedarnos detenidos en el ayer. Bendito el nombre de Dios para siempre. No nos podemos quedar atrás. Pablo en su vida, y vuelvo y repito en la carta a los Filipenses, dice, no es que ya lo haya alcanzado, no es que ya haya llegado a la meta. Prosigo a la meta, prosigo el blanco. Cada día proseguimos, cada día avanzamos, cada día dejamos ciertamente lo que quedó atrás para seguir hacia adelante, creciendo en el conocimiento y en la revelación de nuestro Señor Jesucristo.
Vivir de acuerdo con la resurrección de Jesucristo es permitir que su voluntad sea la guía de nuestras acciones, de nuestra vida, de nuestra conducta en todos los aspectos de nuestra vida. Nuestra lucha contra el pecado, en nuestra lucha contra las fuerzas espirituales de maldad, podemos afirmar, como dijo Pablo en Corintios, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, amados hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios que soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue sin fruto, dice Pablo en Corintios. Vamos a dar la noticia. Vamos a compartir la gran noticia. Aquellas mujeres que fueron al sepulcro y aquellos discípulos que fueron al sepulcro, bendito el nombre del Señor, regresaron del sepulcro con un aliento, una fortaleza, un conocimiento, una visión que transformó al mundo. Compartamos la noticia. La tumba está vacía. La piedra no la pudo retener. El decreto del funcionario del imperio no lo detuvo. Cristo vive. Cristo reina. Cristo está con nosotros. Bendito sea Él por los siglos y por los siglos. La obra no está completa. Nos toca a nosotros, al igual que a aquellos, seguir anunciando, seguir compartiendo la buena nueva, seguir proclamando que hay vida en Jesús, que hay vida, aleluya, vida victoriosa, que el poder de la resurrección ha transformado, cambiado nuestra existencia y que tenemos la esperanza de que un día sonará la trompeta y esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible se vestirá de incorrupción y estaremos con Jesús para siempre. En esta mañana, amado, yo te invito a que en esta hora, primero, si no conoces al Señor, esta es una buena oportunidad para entregar tu corazón a Cristo. Y si eres creyente y las situaciones de la vida te tienen cautivo, en ansiedad, en tristeza, en dolor, en confusión, en aflicción, bendito el nombre del Señor. Esta mañana, amados hermanos, es una mañana hermosa para permitir que el poder de la resurrección cambie, transforme, aleluya, tu tristeza en gozo y tu gozo sea cumplido. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, yo me concerto con mis hermanos y hermanas y te doy gracias por Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por el milagro de la resurrección. Te doy gracias, Señor, porque por cuanto Él vive, nosotros vivimos. Te damos gracias, Señor, porque el poder de la resurrección nos permite poder perseverar y caminar hasta el día de hoy. Permite, Dios del cielo, que en esta hora
El poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese poder de la resurrección esté entrando a cada habitación, a cada cuarto, a cada hospital, a cada prisión, a cada lugar, Señor, para sanar, para transformar, para libertar, Señor, para cambiar el lamento en baile, Señor, para hacer nueva todas las cosas. Dios del cielo, para romper todo poder de opresión y traer libertad a los cautivos. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Que la paz del Señor sea con todos, amados hermanos. Comparta con otros la buena nueva. Alabado el nombre del Señor. Comuníquese con nosotros a través de los números que están ahí o a través de los comentarios al margen o en la parte baja de la página de internet. Háganos saber, bendito el nombre del Señor, su necesidad. Estaremos orando, clamando, sabiendo que hay un Dios que cambia todas las cosas y que hace que lo imposible se haga posible. La paz del Señor sea con todos. Estaremos en el transcurso de la semana compartiendo con ustedes a través de diversos medios, tanto los ministerios de damas como el ministerio de varones han bajado una aplicación. Comuníquese con los presidentes de ambos ministerios para que usted también pueda participar de esas reuniones a través de los medios de comunicación, reuniones cibernéticas, y podamos seguir en contacto. Que la paz del Señor sea con todos. Nos veremos el próximo domingo con el favor del Señor.